Cierra los ojos. Respira profundo. El aire es frío, húmedo. Entra lentamente en tu pecho como si la tierra misma estuviera respirando contigo. No estás en el presente. No hay ciudades, no hay ruido moderno. Estás de pie sobre suelo blando cubierto de hojas y raíces, en un bosque espeso del sur, donde la luz apenas logra atravesar las copas gigantes de los árboles. Escuchas el viento, pero no es un viento cualquiera. Es un susurro antiguo, como si este lugar guardara recuerdos de generaciones, de vidas, de guerras, de espíritus. Tu cuerpo se tensa sin que lo decidas. Algo no está bien, o tal vez todo está exactamente como debe estar. Entonces lo oyes, pasos firmes, lentos, no estás solo. Giras con cuidado, y ahí están, hombres de pie, observándote, inmóviles, sus rostros serios, sus ojos clavados en ti como si pudieran ver más allá de tu cuerpo, más allá de tu miedo. No hablan. No necesitan hacerlo. El silencio pesa, aprieta el pecho. Uno de ellos avanza, su presencia es distinta. No es el más grande, pero algo en él domina el espacio. Su mirada es intensa, decidida, como si ya hubiera elegido un camino del que no hay regreso. Se acerca más. Ahora lo tienes frente a ti. Puedes escuchar su respiración, tranquila, controlada, mientras la tuya intenta no quebrarse. Alguien detrás de él susurra su nombre, casi como si fuera una advertencia. Lautaro. Y en ese instante lo entiendes. No es solo un hombre, es un líder, un guerrero, alguien que ha visto la guerra de cerca, alguien que no teme, y ahora te está mirando a ti, como si buscara algo, como si midiera tu valor sin hacer una sola pregunta. El tiempo parece detenerse, nadie se mueve, nadie habla, hasta que él levanta levemente la mano, y uno de los hombres a tu lado deja caer algo frente a ti. Una lanza, madera firme, punta afilada. No es un regalo, es una prueba. Sientes el peso del momento. Si la tomas, no hay vuelta atrás. Tu vida cambiará. Dejarás de ser un observador para convertirte en parte de algo más grande, más peligroso, más real. El bosque ya no se siente igual. Ahora te observa, espera, como si todo este lugar supiera lo que está por pasar. Bajas la mirada, ves la lanza. Tus manos dudan, pero solo por un segundo, porque algo dentro de ti, algo más antiguo que el miedo, más fuerte que la duda, despierta, y entonces la tomas. El contacto es frío, pero firme, real. Cuando levantas la vista, él sigue ahí, mirándote, y por primera vez asiente, apenas, pero suficiente. Ya no eres un extraño. Ahora eres parte sin palabras, sin ceremonia, sin vuelta atrás. Uno de los hombres te hace una señal. Debes seguirlos. Comienzan a moverse entre los árboles. Avanzan en silencio, como si el bosque fuera suyo, como si cada paso estuviera memorizado. Tú los sigues, sintiendo cómo cada sonido, cada hoja, cada crujido se vuelve más intenso, más vivo. El camino no está marcado, pero ellos saben exactamente a dónde van. Después de unos minutos, el bosque se abre levemente y lo ves. Un espacio donde la tierra ha sido despejada, donde hay más hombres. Algunos entrenan, otros observan, otros simplemente esperan, todos armados, todos preparados. El ambiente es distinto aquí, más tenso, más real. Uno de ellos te entrega una mirada rápida, como evaluándote, como si ya supiera lo que significa que estés aquí, y entonces lo entiendes. Esto no es un grupo cualquiera. Esto es preparación para algo que viene, algo grande, algo inevitable. Escuchas golpes de madera, lanzas chocando, respiraciones agitadas, órdenes cortas. No hay caos, hay disciplina, hay propósito. Lautaro camina delante de ti y todos lo respetan. No porque lo diga, sino porque se siente, se percibe. Él se detiene, gira levemente la cabeza y sin mirarte directamente sabes que te está dando una oportunidad. Una sola, uno de los guerreros se acerca, te lanza otra lanza,
esta vez más pesada, más difícil de manejar, y sin decir una palabra, adopta posición de combate. Quiere ver qué haces. Quiere saber si realmente perteneces aquí. El resto observa, en silencio. No hay burla. No hay apoyo. Solo juicio. Levantas tu lanza. Torpe al inicio. Tu cuerpo no está acostumbrado. Pero tu mente, algo dentro de ti, comienza a adaptarse. El guerrero avanza, rápido, directo, atacas tarde, bloqueas apenas. El impacto recorre tus brazos. Duele, pero no sueltas. Retrocedes, respiras, vuelves a intentarlo. Esta vez te mueves antes. El golpe choca, más firme, más controlado. El sonido resuena en el claro. Algunos asienten. Y apenas no es aprobación, es reconocimiento. Sigues una y otra vez, hasta que el cansancio quema, hasta que los brazos pesan, hasta que el cuerpo pide detenerse, pero no lo haces, porque sabes que aquí, rendirse, no existe. Finalmente, el guerrero se detiene, baja su arma, te observa y se retira sin decir nada. Pero esta vez, no eres invisible. Ahora eres parte del grupo que entrena, parte del silencio, parte de la preparación. Levantas la vista y ahí está otra vez. Lautaro, observando todo, sin intervenir, sin hablar, pero entendiendo cada movimiento, cada error, cada intento. El sol comienza a bajar. La luz cambia. El bosque se vuelve más oscuro, más profundo, más real. El aire se enfría aún más. Y una sensación recorre el lugar. Algo se acerca, algo que todos aquí sienten. Pero nadie dice, porque no hace falta. Tú también lo sientes ahora. Ya no eres el mismo que llegó. Algo cambió, algo despertó. Y aún no sabes que esto es solo el comienzo. El aire cambia. Ya no es solo frío, ahora pesa. Lo sientes en el pecho, como una advertencia silenciosa. El entrenamiento continúa, pero algo es distinto. Los movimientos son más rápidos, más precisos, más duros. Ya no están probándote, ahora te están preparando. Tus manos aprietan la lanza, ya no tiembla como antes. Ahora responde, ahora obedece. Escuchas pasos detrás de ti. No necesitas girar para saber quién es. Lautaro, su presencia se siente antes de verlo. Se detiene a tu lado. Observa cómo te mueves, cómo atacas, cómo fallas. Porque aún fallas, pero esta vez no retrocedes. El guerrero frente a ti ataca sin aviso, rápido, directo al torso. Reaccionas, bloqueas. El impacto recorre tus brazos, pero resistes. Otro golpe, más fuerte. Respondes. Tu lanza avanza, torpe, pero decidida. El sonido de la madera chocando llena el aire. Respiras más rápido. El corazón golpea con fuerza, pero no te detienes. No puedes. No aquí. No ahora. El combate termina tan rápido como empezó. El guerrero baja su arma. Te observa unos segundos y asiente levemente. Es suficiente. Has mejorado, pero aún no estás listo. Lo sabes. Todos lo saben. El silencio vuelve, pero ya no es el mismo. Ahora tiene intención. Lautaro da un paso al frente. Todos se detienen. No levanta la voz. No necesita hacerlo, pero cuando habla, todos escuchan. Escucha. Su voz es firme o controlada. No hay duda en ella. Pronto vendrán. Nadie pregunta quiénes, no hace falta, y tú tampoco preguntas, porque en el fondo, ya lo sabes, los invasores, los hombres de hierro, los que no entienden esta tierra, los que la quieren dominar. Sientes un nudo en el estómago. Esto es real. No es entrenamiento. No es una prueba. Es guerra. El viento se mueve entre los árboles, más fuerte ahora, como si el bosque también reaccionara, como si estuviera vivo, como si supiera lo que viene. Lautaro camina lentamente frente a todos. Sus ojos pasan por cada rostro. Cuando llega a ti, se detiene apenas un segundo más. No dice nada, pero lo entiendes. Te está midiendo, evaluando si permanecerás firme o caerás como otros antes. Aprietas la lanza. No apartas la mirada.
No esta vez. Él continúa. Hoy no entrenarán como antes. Un murmullo leve recorre el grupo. Corto, contenido, expectante. Hoy aprenderán a sobrevivir. El ambiente cambia de inmediato. Ya no es práctica. Ya no es preparación lejana, es ahora. Uno de los guerreros lanza un objeto al suelo frente a ti. Una piel, gastada, resistente. Póntela. Obedeces. Tus manos se mueven más rápido ahora, más seguras. Te la ajustas al cuerpo. Sientes su peso, su textura, su protección. Miras alrededor. Todos hacen lo mismo. Ya no parecen aprendices. Ahora parecen guerreros. El grupo comienza a moverse, pero esta vez no hacia el claro. Se internan más en el bosque, más profundo, donde la luz casi no llega, donde los sonidos cambian, donde cada paso puede ocultar algo. Avanzas con ellos, en silencio, intentando imitar su forma de moverse, sin romper ramas, sin hacer ruido, sin dejar rastro. El bosque se vuelve más denso, más oscuro, más vivo. Escuchas algo a lo lejos, un sonido extraño, metálico. No pertenece a este lugar. Te detienes por instinto, pero uno de los guerreros te hace una señal. Sigue, baja, observa, te agachas. Tu respiración se vuelve más lenta, más controlada. Avanzan unos metros más, y entonces lo ves. A través de los árboles, figuras, diferente, sus cuerpos cubiertos, brillantes, duros. No son como ustedes. No se mueven igual, no sienten igual, no pertenecen aquí. Los invasores están más cerca de lo que imaginabas. Mucho más, tu corazón se acelera, pero no haces ruido, no puedes, no debes. Miras a tu lado. Los otros guerreros no muestran miedo, solo concentración, solo decisión. Y entonces lo entiendes. Esto no es un encuentro, es vigilancia, es aprendizaje, es el inicio de algo mayor. Sientes una mano en tu hombro, giras apenas. Lautaro está ahí, observando lo mismo que tú. Pero en su mirada no hay sorpresa, solo estrategia, solo certeza. Se inclina levemente hacia ti, y en voz baja, casi como un susurro, dice: ahora ves, ¿por qué debes estar listo? Tu agarre sobre la lanza se vuelve más firme. Ya no hay duda, ya no hay miedo que te detenga, porque ahora lo has visto. Ahora sabes, la guerra no viene. La guerra ya está aquí. El sonido metálico vuelve a escucharse, más claro ahora. Ya no es lejano, ya no es duda, es presencia real. Permaneces agachado entre la vegetación, sintiendo cómo cada latido golpea en tu pecho, mientras observas a los invasores moverse entre los árboles. No avanzan como ustedes, rompen ramas, hacen ruido, confían en su fuerza, pero no en la tierra. Aprietas la lanza con más firmeza. Tu cuerpo quiere reaccionar, pero algo te detiene. Disciplina. Esperas. A tu lado, Lautaro no se mueve. Sus ojos siguen cada paso, cada gesto, cada error de esos hombres que creen dominar lo que no entienden. Y en ese momento comprendes algo. Ellos no están aquí por casualidad, y ustedes tampoco. Una señal mínima, casi imperceptible. Eso basta. El grupo comienza a retroceder lentamente, sin dar la espalda, sin hacer ruido. Cada paso es medido. Cada movimiento tiene intención. Te mueves igual, o al menos lo intentas, controlando la respiración, evitando el más mínimo sonido. El bosque vuelve a cerrarse alrededor de ustedes, ocultándolos otra vez. Cuando finalmente se detienen, ya no se escuchan los invasores, solo el viento. Y ese silencio que ahora ya reconoces, el silencio antes de la decisión. Te pones de pie junto a los demás. Nadie habla de inmediato. No hace falta. Todos vieron lo mismo. Lautaro avanza unos pasos al centro del grupo. La luz que se filtra entre los árboles ilumina parcialmente su rostro. No hay duda en él, solo certeza. Son menos de lo que parecen. Su voz es baja pero firme. Todos escuchan. Confían en su armadura, en su ruido, en su miedo.
Hace una pausa breve. Sus ojos recorren a cada uno, pero no conocen este lugar. El viento sopla con más fuerza, moviendo las hojas, haciendo que el bosque entero parezca escuchar. Tú también lo sientes. Algo cambia en el ambiente, como si la tierra misma se preparara. Uno de los guerreros da un paso al frente. Intercambia una mirada con él. No necesitan más. La decisión está tomada. La decisión, tu cuerpo reacciona antes que tu mente. El cansancio desaparece. El miedo se transforma en algo distinto. Más frío. Más claro. Ahora entiendes. Esto ya no es observar. Esto es actuar. Te hacen una señal. Debes moverte con ellos. El grupo se divide sin ruido. Algunos avanzan por la izquierda, otros desaparecen entre los árboles hacia la derecha. Tú sigues al grupo más cercano, moviéndote con rapidez pero sin perder el control. El terreno cambia. Hay raíces más grandes, desniveles, zonas húmedas. Cada paso mal dado podría delatarte, pero no fallas. No ahora. El sonido vuelve más fuerte, más cercano. Están ahí. Te detienes detrás de un árbol grueso. Asomas apenas la mirada. Los ves otra vez, más claros ahora, más vulnerables de lo que parecían. Hablan entre ellos. No entiendes sus palabras, pero sí su actitud. No están alertas, no esperan nada. Ese es su error. Miras a tu alrededor. Los otros ya están posicionados. Invisibles, pero presentes. El bosque los ha tragado. Solo quedan ellos, expuestos. Sientes tu respiración. Lenta, controlada. Aprietas la lanza. Esperas. 1 segundo. 2. Entonces, un sonido seco rompe el aire. Un grito. Uno de ellos cae. Todo ocurre en un instante. El caos explota. Los invasores reaccionan tarde, confundidos, buscando un enemigo que no ven. Otro cae y otro. Tú no te mueves aún. Observas. Entiendes. Esto no es fuerza. Es inteligencia. Es territorio. Es paciencia. Una señal. Ahora. Sales de tu cobertura. Tu cuerpo se mueve sin pensar. Avanzas rápido. Directo, como te enseñaron. Uno de ellos gira. Te ve. Demasiado tarde. Atacas. La lanza impacta. El sonido, el peso, la resistencia. Todo es real. No hay vuelta atrás. Retrocedes de inmediato, como los otros. No te quedas, no dudas. El bosque vuelve a envolverte. Los gritos quedan atrás. El metal, el caos. Todo se pierde entre los árboles. Respiras, fuerte ahora, el corazón descontrolado, las manos firmes, pero conscientes de lo que acaba de pasar. Miras tus manos. Ya no eres el mismo. Nunca lo serás. El grupo vuelve a reunirse más adelante. Uno a uno aparecen entre la vegetación, intactos, precisos, como si nunca hubieran estado ahí. Y entonces lo ves. Lautaro emerge entre los árboles, sin apuro, sin agitación, como si todo hubiera ocurrido exactamente como lo planeó. Sus ojos se posan en ti. Esta vez es distinto. Ya no te está evaluando. Te está reconociendo. No dice nada, pero no hace falta. Porque tú también lo sabes. Ya no estás aprendiendo, ya estás luchando. El viento vuelve a moverse entre los árboles, pero ahora no suena igual. Ahora suena como victoria y también como advertencia, porque en el fondo lo sientes. Esto no fue una batalla. Fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Respira. Todavía sientes el impacto en tus brazos. El eco del enfrentamiento no se ha ido. Sigue ahí, recorriendo tu cuerpo, marcando cada pensamiento. El bosque vuelve a cerrarse a tu alrededor, pero ya no es el mismo. Ya no es solo un lugar. Ahora es refugio, es escudo, es vida. Caminas junto al grupo, en silencio. Nadie celebra. Nadie habla de lo ocurrido, porque no es necesario. Todos entienden lo que significa. Has cruzado un límite, uno del que no se regresa. Avanzan entre los árboles mientras la luz comienza a desaparecer lentamente. El sol cae, y con él, la calma que alguna vez conociste. El aire se vuelve más frío, más denso.
Pero ya no te incomoda. Ahora lo reconoces. Ahora perteneces aquí. Tus pasos ya no dudan. Tu mirada ya no se pierde. Escuchas todo. Sientes todo. El bosque ya no te es ajeno. Es parte de ti. Y tú, ahora eres parte de él. El grupo se detiene finalmente en un claro más pequeño, oculto, protegido. Algunos se sientan. Otros permanecen de pie, vigilando. Tú sigues de pie, aún con la lanza en la mano, como si soltarla fuera un error, como si hacerlo te devolviera a quien eras antes, y ya no puedes permitir eso. Una figura se acerca. No necesitas girar completamente. Ya sabes quién es. Lautaro camina con calma, sin prisa, pero con esa presencia que lo llena todo. Se detiene frente a ti, te observa, en silencio. No busca palabras, no necesita explicaciones. Sus ojos ven lo que hiciste, lo que decidiste, lo que dejaste atrás. El tiempo parece detenerse otra vez, como la primera vez que lo viste. Pero ahora es diferente. Ya no hay incertidumbre, ya no hay miedo, solo una comprensión profunda. Él asiente levemente, casi imperceptible, pero suficiente. Es aceptación, es reconocimiento. Es el momento en que dejas de ser alguien que llegó y te conviertes en alguien que pertenece. El sonido del viento se cuela entre los árboles, moviendo las hojas, como si el bosque mismo reaccionara a ese instante, como si supiera que algo ha cambiado. Y es verdad, porque dentro de ti algo se ha transformado. Ya no eres un observador, ya no eres un extraño. Ahora eres parte de esta tierra, de su defensa, de su historia. Uno de los guerreros enciende una pequeña fogata. La luz ilumina los rostros, cansados, firmes, decididos. No hay miedo en ellos. Hay experiencia, hay memoria. Tú te sientas finalmente, sintiendo el peso del día. El cuerpo cansado, pero la mente despierta, demasiado despierta. Las imágenes vuelven. El ataque, el sonido, el momento exacto en que todo cambió. Pero ya no te sacuden, ya no te paralizan. Ahora son parte de ti. Aprendizaje, realidad. Levantas la vista y ves a Lautaro observando el fuego, pensativo, como si ya estuviera en el siguiente movimiento, en la siguiente batalla, en lo que aún no ha ocurrido. Y entiendes algo. Esto no termina aquí. Esto apenas comienza, porque los invasores no desaparecerán. Volverán, en mayor número, con más fuerza, creyendo que pueden dominar lo que no comprenden. Pero tú ahora sabes la verdad. Esta tierra no se rinde, no se entrega, se defiende. El fuego crepita suavemente, el viento sopla, la noche cae completamente, y el cielo se llena de estrellas. Un cielo que no conocías, tan claro, tan profundo, tan antiguo. El mismo cielo que ha visto todo esto antes, guerras, generaciones, decisiones. Miras tus manos, aún firmes, aún marcadas por lo vivido, y entiendes que ya no perteneces al tiempo del que viniste, porque algo de ti se quedará aquí para siempre. El silencio se vuelve más profundo, pero ya no pesa. Ahora acompaña, ahora guía. Cierras lentamente los ojos, por un instante, solo un instante, y cuando vuelves a abrirlos, ya no estás en el bosque, ya no sientes el frío, ni el peso de la lanza, ni el sonido del viento antiguo. Estás de vuelta, aquí, ahora, pero algo no es igual, porque aún puedes sentirlo, en el pecho, en la respiración, en la memoria. Estuviste ahí, caminaste entre ellos, luchaste, decidiste, y aunque el tiempo te haya traído de regreso, la historia, ahora, vive contigo.